Hay una pregunta que ha sobrevivido durante siglos y que todavía resulta incómoda cuando la llevamos a nuestra propia vida. ¿Qué es mejor, ser amado o ser temido? A primera vista, todos elegiríamos el amor. Ser querido parece representar confianza, respeto, cercanía y lealtad. El miedo, en cambio, parece ser algo oscuro, algo que nadie desearía provocar en los demás. Pero hace casi 500 años, un pensador italiano decidió observar esta pregunta desde una perspectiva mucho más fría. Su nombre era Nicolás Maquiavelo. En su obra más famosa, El Príncipe, Maquiavelo reflexionó sobre la naturaleza del poder y sobre una realidad que consideraba fundamental para cualquier gobernante: las personas no siempre actúan por lealtad, gratitud o afecto. Y entonces planteó una de sus ideas más famosas. Si un gobernante no puede ser amado y temido al mismo tiempo, ¿cuál de las dos cosas debería elegir? Maquiavelo responde que sería preferible ser temido. Pero inmediatamente introduce una diferencia fundamental. El gobernante debe evitar ser odiado. Porque el miedo puede mantener la obediencia. Pero el odio puede provocar rebelión. Y aquí es donde la idea de Maquiavelo se vuelve mucho más interesante. Porque quizá no estaba hablando solamente de gobernantes. También estaba hablando de una característica incómoda de la naturaleza humana. Las personas pueden prometer lealtad cuando todo funciona a su favor. Pueden decir que estarán contigo cuando las cosas sean fáciles. Pueden mostrar afecto mientras no exista ningún motivo para actuar de otra manera. Pero cuando cambian las circunstancias, también pueden cambiar las personas. Maquiavelo observaba la política de su época y veía algo que consideraba inevitable: los intereses muchas veces pesan más que las palabras. Por eso desconfiaba de construir el poder únicamente sobre el afecto. El amor puede desaparecer. El miedo, mientras no se transforme en odio, puede ser más estable. Y esta idea nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Las personas permanecen a nuestro lado porque realmente nos quieren o porque todavía encuentran una razón para hacerlo? Maquiavelo tenía una visión bastante pesimista de la naturaleza humana. Consideraba que las personas pueden ser cambiantes, interesadas y fácilmente influenciables. Pero sería un error reducir todo su pensamiento a la idea de que las personas son simplemente malas. Su verdadero interés estaba en comprender cómo funcionan los seres humanos cuando aparecen el poder, el miedo, la necesidad y los intereses. Y ahí aparece otra de sus ideas fundamentales. Un gobernante no solamente debe preocuparse por ser poderoso. También debe parecerlo. Porque el poder no depende únicamente de lo que posees. Depende de lo que los demás creen que posees. Una persona puede tener autoridad y perderla si demuestra constantemente inseguridad. Puede tener recursos y perder influencia si todos perciben que no sabe utilizarlos. Puede ser respetada y perder ese respeto si sus decisiones contradicen continuamente la imagen que ha construido. Para Maquiavelo, la percepción tenía un enorme poder. Y esto sigue siendo evidente en nuestra época. Las personas juzgan rápidamente. Observan cómo hablas. Cómo reaccionas bajo presión. Cómo tratas a quienes tienen menos poder que tú. Y a partir de pequeños detalles construyen una idea sobre quién eres. Quizá por eso Maquiavelo entendió algo que todavía utilizamos hoy sin darnos cuenta. No siempre somos juzgados por lo que realmente somos. Muchas veces somos juzgados por lo que conseguimos transmitir. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Es mejor ser amado o ser temido? Maquiavelo no estaba diciendo que el amor fuera inútil. De hecho, si un gobernante puede conseguir ser amado y temido al mismo tiempo, esa sería la situación ideal. El problema aparece cuando tiene que elegir. Y ahí su respuesta es provocadora porque rompe con una idea que preferimos creer. Que el afecto siempre es suficiente. Que si tratamos bien a los demás, ellos necesariamente harán lo mismo con nosotros. Que la gratitud garantiza la lealtad. Que una buena intención siempre produce una buena respuesta. La historia demuestra que no siempre funciona así. Y Maquiavelo quería que el gobernante entendiera esa realidad antes de que fuera demasiado tarde. Pero existe una advertencia todavía más importante.
El miedo sin límites termina convirtiéndose en odio. Y cuando las personas dejan de temerte y comienzan a odiarte, tu poder empieza a convertirse en tu propia debilidad. Por eso Maquiavelo recomendaba algo mucho más complejo que simplemente infundir miedo. Había que evitar provocar el resentimiento de las personas, especialmente atacando aquello que consideran suyo. Porque una persona puede soportar muchas cosas. Pero cuando siente que ya no tiene nada que perder, el miedo deja de funcionar. Y quizá esa sea la parte más profunda de esta enseñanza. El poder basado únicamente en el miedo puede obligar a alguien a obedecer. Pero no puede obligarlo a respetarte. Puede hacer que permanezca cerca. Pero no puede hacer que sea leal. Puede controlar sus acciones. Pero no necesariamente sus pensamientos. Por eso la verdadera pregunta quizá no sea si es mejor ser amado o temido. Tal vez la pregunta sea: ¿qué clase de persona necesitas ser para que los demás decidan permanecer a tu lado incluso cuando podrían marcharse? Maquiavelo nos dejó una visión incómoda de la naturaleza humana. Nos enseñó a desconfiar de las apariencias. A observar los intereses detrás de las palabras. A comprender que el poder puede depender tanto de la percepción como de la realidad. Pero también nos dejó una advertencia. Si utilizas el miedo para conseguirlo todo, algún día podrías descubrir que tienes poder sobre las personas. Pero ninguna de ellas está realmente contigo. Y quizá esa sea la diferencia entre tener autoridad y tener verdadera influencia. Porque puedes conseguir que alguien te tema. Puedes conseguir que alguien te obedezca. Incluso puedes conseguir que alguien permanezca a tu lado. Pero conseguir que alguien quiera estar ahí. Eso es algo que el miedo jamás podrá comprar.